Ok. Bueno, nosotros somos el grupo 6, vamos a hablar del etiquetado energético, enfocado más que nada en el etiquetado energético en viviendas, pero como todos sabrán, se puede dar en diferentes aspectos, como por ejemplo en artefactos, ¿no? Es muy común ver las heladeras que tienen esta etiqueta, que sea en el lugar derecho, y básicamente lo que nos muestran es qué tan eficiente va a ser ese elemento. La eficiencia está relacionada con obtener los mismos resultados utilizando menos energía, es decir, por ejemplo, enfriar la comida, pero usando menos energía. Entonces, de lo que nos sirve esto es para poder elegir si queremos, en este caso, una heladera que enfríe lo mismo, pero usando menos energía. Entonces, así cuidamos más el medio ambiente y gastamos menos dinero en energía. Siguiente. Bueno, ¿por qué es importante tener en cuenta todo este gasto de energía que se va a dar en las viviendas y el etiquetado energético? Y es porque, como vemos en el gráfico de la izquierda, el consumo de energía en residencial, más la construcción, que también está relacionada con esto, llega casi al 30% de toda la energía que se gasta mundialmente, ¿no? Entonces sería importante reducirla. Y como se ve a la derecha, también representa un gran porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero. Siguiente. Bueno, y hablando más que nada del sector residencial, vemos que lo que más se gasta de energía es en gas natural, gas licuado y electricidad. Y si vemos en qué elementos de la casa se utilizan más, vemos que lo que más genera el uso de energía es la calefacción y luego la utilización de agua caliente sanitaria. Entonces, como vamos a ver después, eh, nos tenemos que enfocar mucho, ¿no?, en estos aspectos para reducir la cantidad de energía consumida, y esto se genera más que nada mejorando el envolvente del edificio, ¿no? Siguiente. Después, el consumo de energía va a estar relacionado con los requerimientos de confort que van a tener las distintas personas. Estos requerimientos de confort varían de acuerdo a dos factores, más que nada. Uno es el tiempo, es decir, que a lo largo de los años cada vez se van incrementando más los requerimientos de confort. Para un ejemplo, en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, más o menos, la temperatura de diseño interior eran de unos 16 grados y en cambio ahora es de 22. Por lo tanto, hay que gastar más energía. Y por otro lado, también está relacionado con la cantidad de dinero o el nivel económico que tienen las personas. A mayor nivel económico, también van a requerir mayores niveles de confort. Siguiente. Bueno, y también otra cosa que hay que tener en cuenta con esto del gasto de energía es dos conceptos, uno es el de pobreza energética y otro el de hipoteca energética. ¿Qué quiere decir? Que el Estado debería generar leyes para asegurar que todas las personas tengan la posibilidad de poder pagar sus servicios de energía. Y además, otra cosa a tener en cuenta es la hipoteca energética. Esto está relacionado con que cuando uno va a alquilar una propiedad o comprar una y tener una hipoteca, también tiene que tener en cuenta en estos gastos los gastos que le va a dar en energía, ¿no? Gastar en electricidad, gas, este tipo de cosas. Entonces, para esto sirven estas leyes, para asegurarse que estos gastos de energía no sean muy grandes. Entonces, las exigencias más que nada son de esto, de mayor aislación en muros, techos y este tipo de cosas. Y lo que nos va a beneficiar es reducir las pérdidas de energía, es decir, mejorar el envolvente y gastar menos energía. Y otra de las cosas muy importantes para esto va a ser el etiquetado energético, que es de lo que vamos a seguir hablando ahora. Siguiente. Bueno, como vimos hasta ahora, digamos, el consumo energético fue creciendo a lo largo del tiempo y el sector residencial es uno de los grandes consumidores. Entonces, ante ello, una de las formas de incentivar es que haya una mayor eficiencia en este consumo, surge la idea del etiquetado de viviendas. Lo que hace es clasificar, según las prestaciones energéticas de cada vivienda, a cada vivienda en una clase, que va desde la A, que sería la más eficiente, hasta la G, que es la menos eficiente.
Si vemos un poco los objetivos, sería, por ejemplo, cuantificar mediante un índice cuáles son las prestaciones energéticas de esa vivienda, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, establecer una línea de referencia, generar un sello distintivo que incida a futuro en el valor del inmueble y en algunos casos traer beneficios impositivos y traccionar el mercado hacia un desarrollo más sustentable. Acá un poco la idea de esta diapositiva es que vean que esto es algo muy actual. Recién en 2007 se empezó a tratar este tema. En 2015 empezó el primer procedimiento de cálculo para este índice de prestaciones energéticas, basado en la ISO 13790, que en 2017, como vamos a ver en la próxima diapositiva, se incluyó en la IRAM 11900, que es la normativa que regula esto, de las prestaciones energéticas en viviendas. Bueno, hablamos del IPE, pero todavía no dijimos bien qué es. Bueno, el IPE es un índice que lo que hace es considerar la energía necesaria por metro cuadrado por año que tengo que añadir al sistema para lograr las condiciones de confort que imponemos como hipótesis, ¿no? Entonces, fíjense que está constituido por la energía que vamos a necesitar para la calefacción en invierno, más la energía de refrigeración en verano, más la energía que necesitemos para la provisión de agua caliente sanitaria, más la energía que necesitemos para la iluminación. Y a eso le restamos lo que serían todas las ganancias por causas naturales, como pueden ser los rayos del sol, que son favorables en invierno, por ejemplo, y si tenemos alguna disponibilidad de energía renovable, de fuente de energía renovable en la casa. Bueno, la clasificación lo que hace es, por cada región del país, lo que se hace es hacer un estudio de todas de varias viviendas y así establecer esta línea de referencia. Entonces, a partir del estudio, el IP medio que surge de ese estudio se establece como un nivel E, en función del porcentaje, sea mayor o menor para cada vivienda de la región, de esa misma región, podemos establecer cuál es la categoría de esa vivienda. Entonces, los rangos estos relativos son únicos para todo el país respecto a la línea de base. Como vemos acá el porcentaje respecto a la línea de base, eso es para todo el país, pero para cada región vamos a tener valores absolutos distintos. Como vemos acá un ejemplo, tenemos un caso base de una vivienda con bajas prestaciones energéticas, donde tendríamos un IPE muy elevado, que implica una eficiencia muy baja. Si ya mejoramos la envolvente, mejoramos notablemente el IPE y por lo tanto la eficiencia, y si ya utilizamos sistemas activos eficientes o energías renovables, ya estamos, digamos, en la condición más favorable. Como un comentario, me gustaría aclarar que todo esto está relacionado con hipótesis y condiciones estandarizadas de uso. Finalmente, lo que realmente suceda va a depender de las elecciones del usuario y no necesariamente de las características de la vivienda. Si el usuario pretende estar a 30 grados en invierno dentro de su casa, entonces probablemente no sea una vivienda muy eficiente por más que tenga todas las prestaciones. Bueno, recién estuvimos hablando un poco de qué es el IPE, qué representa y cómo nació. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se calcula, cómo se obtiene. Lo primero que tenemos que tener definido es cuál es nuestro sistema de estudio. Esto se aplica fundamentalmente a viviendas, o también edificios, pero de tipo residencial, en los cuales vamos a tener ambientes climatizados, ambientes no climatizados, espacios no habitables, y todo esto va a definir una zona térmica con su correspondiente envolvente térmica. Entonces, ¿qué es un ambiente climatizado? Es aquel en el cual yo quiero tener el objetivo de tener una temperatura de diseño interior. Por ejemplo, puede ser un comedor, un dormitorio, un living. Y un ambiente no climatizado, como está ahí en el ejemplo, puede ser un patio o un garage, que no me interesa que esté a determinada temperatura porque prácticamente no se va a estar en ese ambiente. Esto lo que define es la zona térmica. En esta zona es la que yo voy a tener una temperatura de diseño interior objetivo, para la cual voy a calcular cuáles son las pérdidas y ganancias térmicas que yo voy a tener.
A esta zona térmica lo que se le hace es definir su envolvente, es decir, los solados, los muros exteriores y las cubiertas. Pásame de diapo. Entonces, una vez que tenemos definido nuestros ambientes, y tenemos definido cuáles son los que queremos tener calefaccionados, definimos nuestra zona térmica. A esta tenemos que identificarle todo su envolvente, y cada uno de los elementos del envolvente, los muros, los solados, las cubiertas. Cuando digo identificarlo, quiero decir cargar en el programa, en el aplicativo, el paquete estructural, con materiales, con espesores, con todo, absolutamente todos los datos que se requieran para poder calcular cuál va a ser la transmisividad de calor que voy a tener por esos muros. Además también se identifican los internos, ya que estos actúan como batería, amortiguando los altos térmicos que puedo tener en el exterior. ¿Siguiente? Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo? Es calcular un balance térmico, bajo las hipótesis de modelo estacionario, es decir, plantea que la tasa de transferencia de calor es constante, luego esto se va a corregir por efectos dinámicos. A los parámetros térmicos los supone concentrados, supone una misma temperatura en todo el interior de la habitación o de la sala, y el flujo de calor se da unidireccionalmente y siempre perpendicular a la superficie del elemento que estoy analizando. El intercambio de calor se da como conocemos desde hace tiempo, ya como conducción, por convección y por radiación. Por conducción se va a dar a través de los elementos del envolvente, definidos por su espesor y su material, se define su resistencia térmica, el K. También se tienen en cuenta las ganancias por radiación, durante el día, durante la noche, dependiendo del color y los coeficientes de emisividad de cada material, van a ganar o perder energía por radiación. Y también se tienen en cuenta los efectos convectivos cuando se calculan los K, dependiendo de la dirección en la que se da el flujo, si es horizontal en los muros o vertical en las cubiertas, si es en invierno o en verano, que el flujo es ascendente o descendente. Y lo último que también se tiene en cuenta es las pérdidas por convectivas asociadas a las ventilaciones, a las renovaciones de aire, cómo se van a dar por infiltraciones a través de las aberturas y por las ventilaciones. Siguiente. Entonces, para obtener el requerimiento mensual de energía térmica, se va a tener el coeficiente global de intercambio térmico H, ahí a mano izquierda de la filmina, que representa el grado de pérdida de energía térmica de la vivienda, debido a la diferencia de temperatura entre interior y exterior, ya sea por transmisión, ventilación e infiltraciones, y a través del terreno. Y por otro lado, a mano derecha, se va a considerar una constante de tiempo que sintetiza el comportamiento dinámico para corregir el modelo que habíamos dicho que se consideraba estacionario. Siguiente. Entonces, por un lado teníamos las pérdidas, o energía térmica intercambiada por transmisión, radiación y ventilación. Eso se resume en el Q de transmisión, radiación y ventilación e infiltraciones. Siguiente. Y por otro lado, las ganancias o aportes térmicos gratuitos, que por un lado se tienen como aportes térmicos gratuitos, por ejemplo, el calor que pueda emanar un cuerpo de una persona, y el flujo de energía térmica debido a aportes solares, que va a ser el que inyecte por radiación la exposición al sol. Eso va a depender del ángulo de incidencia del sol, el periodo de tiempo considerado, la latitud, cuestiones constructivas o arquitectónicas, como por ejemplo si la vivienda tiene aleros o elementos que produzcan sombra o no los tiene. Siguiente. Entonces, en resumen, estos son los pasos para lo que es invierno y verano, porque como dijimos, el IPE se calcula durante un año completo. Entonces, puntos 1, 2 y 3 es lo que vinimos conversando recién, y lo que son los últimos 4 puntos, es decir, 4, 5, 6 y 7, son los pasos para obtener la energía primaria que se consume, es decir, a partir de la energía útil, que puede consumir, por ejemplo, un aire acondicionado, un termotanque o una estufa,
a partir de factores de rendimiento, o de transporte, o de producción, se va retrotrayendo esa energía y convirtiéndose hasta energía primaria. Siguiente. Hay que tener en cuenta que estos cálculos son los que se harán con el aplicativo informático provisto en el sitio que vemos ahí en pantalla, en el que el ingeniero va a ingresar los datos de la vivienda y va a terminar obteniendo la etiqueta correspondiente. Si quieren, ahora pasamos a la siguiente filmina. Y Julián, podés comentar un poco del aplicativo. Esto íbamos a hacer una demostración en vivo, pero hicimos unas pruebas un rato y obviamente falló la página. Así que están encargados unos screenshots de qué es lo que se ve en el aplicativo. Nosotros podemos registrarnos como certificadores energéticos en la página de etiquetado de vivienda. Y lo que nos va a pedir es esto que hablamos hoy, de definir primero el sistema. Acá identificamos ambientes, baños, cocinas, dormitorio 1, 2, etc. Y los elementos de la envolvente. Muro exterior 1, muro exterior 9, muro exterior 5. A cada uno de estos muros se le define su espesor, su paquete estructural del material, si tiene aberturas, las dimensiones, si tiene aleros, no, la orientación, un montón de datos que pide el programa, que simplemente con lo que tenemos desde la planta, la arquitectura y algunos datos más, podemos ingresarlo. Lo mismo para los muros internos. Pásame. Bueno, y además se cargan otro tipo de datos, que se está mostrando acá, pero como son, por ejemplo, cómo se da la calefacción, si es por termo, si es por calefón, si es eléctrico, si es a gas, los tipos de artefactos que tenemos adentro del hogar y demás. Y lo que nos da es esto, calcula este coeficiente global de intercambio térmico, es lo que habíamos visto hoy como H, en donde se ve para invierno y para verano, donde se dan las transmisiones de calor, acá en watt por grado de temperatura de diferencia que tengamos entre el interior y el exterior, por la envolvente, por el terreno y por las ventilaciones. Esto es lo que va a hacer luego el IPE. ¿No? Siguiente. Y acá tenemos el famoso etiquetado. A la derecha lo que vemos es que nuestra vivienda, el modelo que cargamos, nos dio un IP de 214. Este 214 es el número asociado exclusivamente a la vivienda. Pero la clasificación E es en la ciudad de Rosario, que es donde está bien plantada. Esto depende de la latitud y la zona bioclimática en la que esté emplazada la vivienda, va a dar la clasificación A, B, C, D, etc. Y además el programa nos da un montón de datos más, como por ejemplo cuáles son los requerimientos de energía para calefacción, para refrigeración, para producción de agua caliente sanitaria, para iluminación, características de pérdidas dinámicas en verano, en invierno. Pasame una diapo. Por ejemplo, acá estamos viendo en periodo de calefacción y en periodo de refrigeración. Vemos para los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, las barras que se ven en azul son las pérdidas que tenemos de energía. Y lo que se ve en amarillo son las ganancias que tenemos de energía por solar, por energía solar. Y en rojo lo que se ve es la diferencia, que es la energía que nosotros deberíamos proveer al sistema para mantener la temperatura de diseño interior. Y en verano es exactamente lo opuesto, ¿no? Tenemos muchas más ganancias de temperatura que pérdidas, entonces tenemos que proveer energía para refrigerarnos. Y creo que había uno más. Bueno, acá, para cada mes, si bien el IPE es un parámetro anual, se calcula a paso mensual y para cada mes nos da estos valores para cada uno de los elementos de la envolvente. Por ejemplo, para el muro 1, para el muro 2, 3, las ventanas, los solados, puertas, cuánto estoy perdiendo y cuánto estoy ganando en cada uno de los elementos del muro. Siguiente. Bueno, esto más o menos lo mismo. Nos está diciendo por dónde estoy perdiendo la energía. ¿Por qué muro? ¿Por qué ventana? ¿Por qué elemento de la envolvente se me está yendo más energía? La pileta habían dicho que era segunda. ¿Cómo? Perdón. No, creí que había hablado. Esto permite identificar y decir, bueno, si yo tengo una vivienda y quiero rehabilitarla, quiero hacer una mejora y tengo un determinado presupuesto, y decir, bueno, yo quiero cambiar las ventanas por DVH. Puedo venir, ponerle las ventanas con DVH y ver cómo afecta, y tal vez decir, no, mira, en realidad estoy perdiendo muchísima energía por el solado. Y por ahí convenía invertir ese dinero en rehabilitar eso que cambiar las ventanas. Es decir, el programa da muchísima información más allá del etiquetado.
Y creo que esta era la última. Y pusimos esta filmina para explicar para qué sirve. A ver, el etiquetado sirve desde el punto de vista macro para reducir la emanación de gases de efecto invernadero y el consumo de recursos de la naturaleza, pero más traído a lo que nosotros podemos acceder día a día, decir que es un instrumento legalmente reconocido, institucionalizado, o sea, no es algo que lo vemos en la facultad y listo, sino que está aceptado, y por un lado los municipios pueden utilizarlo para la planificación urbana, como por ejemplo requerir a la construcción de ciertas viviendas tener cierto nivel de IP, y los ciudadanos les puede servir como una herramienta de decisión, por ejemplo, a la hora de comprar una vivienda, o realizar un proyecto nuevo, o bien tener ya una vivienda existente y mejorarle la clase de IPE. Siguiente. Bueno, ahora voy a mencionar algunas cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de querer lograr viviendas eficientes a nivel energético. Cuando decimos que queremos mejorar o lograr viviendas eficientes energéticamente, estamos diciendo que lo que queremos es disminuir o reducir lo más posible la capacidad o el requerimiento de energía que le damos a nuestra vivienda. En ese sentido, hay que pensar que nosotros cuando hablamos de una vivienda o un hogar, estamos pensando en que nos va a proteger tanto en verano como en invierno. ¿Cómo se logra esto? Bueno, gran parte de lo que nos permite que nos proteja el hogar o la vivienda o la edificación es a través de la orientación del edificio y a través de la aislación de los cerramientos. Cuando estas condiciones externas que nos hacen que queramos estar protegidos y tengamos confort se vuelven extremas, ya lo que es el aislamiento o la orientación no son suficientes, entonces ahí tenemos que recurrir a lo que es la calefacción y a la refrigeración. Cuando recurrimos a estas situaciones, lo que estamos diciendo es que requerimos energía, y en ese sentido es importante destacar que al requerir energía lo que estamos diciendo es que disminuimos las condiciones ambientales porque emitimos dióxido de carbono cuando demandamos energía. ¿Por qué? Porque la energía que vemos en nuestros hogares, tanto en la iluminación o el gas que usamos en los distintos artefactos o la electricidad para calefacción o lo que tengamos, requiere que sea transformada para poder obtenerla como la conocemos en nuestras casas. Y en ese proceso de transformación es donde, por ejemplo, se usan combustibles fósiles que al transformar la energía emite dióxido de carbono. Entonces, en ese sentido, una edificación que demande mucha energía claramente va a tener una calificación energética baja. Entonces, con estos gráficos lo que pretendía mostrar en el gráfico a la izquierda era que más a la izquierda ver que una casa antigua demanda mucha energía, más que nada lo que más demanda, como mencionaba Mariano, es la energía en la calefacción y bueno, también agua caliente y usos domésticos. Y lo que se pretende lograr yendo hacia la derecha del gráfico es a edificios o viviendas que consuman la menor energía posible y de hecho logren un índice de prestación energética tendiendo a cero, es decir, pudiendo utilizar energías renovables que son directamente primarias y no requieren esta transformación que hacen que no sean amigables para el medio ambiente. Entonces, un poco muestra lo mismo el gráfico a la derecha, en donde se ve como en la antigüedad cómo eran los sistemas para poder mantenerlos calentitos en casa y las instalaciones más convencionales a medida que nos vamos acercando en el tiempo, para llegar en un futuro a la utilización de energías renovables, como dije recién, y queriendo ser más amigables con el planeta y no requerir tanta energía. Entonces, si pasamos de diapositiva, me gustaría proponerles que se pregunten qué artefacto demanda más energía primaria, si el termotanque a gas o el termotanque eléctrico. Entonces, bueno, pasamos.
Para responder esta pregunta, volvemos a esa ecuación de química en donde calculamos el calor requerido para, por ejemplo, en este caso, elevar la temperatura de 75 litros de agua de 20 grados a 42 grados centígrados. En función de la masa, el calor específico y la diferencia de temperatura, en este caso obtenemos una energía de aproximadamente 7 kilojoules. Entonces, pasamos. Si vemos el caso del termotanque a gas, con un rendimiento del 59%, vemos que a partir de ese calor que necesitamos y el rendimiento, necesitamos que el artefacto pueda tener la capacidad de 11,7 kilojoules, para después, con las pérdidas que hacen al rendimiento, obtener el calor que queríamos obtener para ducharnos caliente. Si vamos a la siguiente. Bueno, ahora lo que tenemos que pensar es en de dónde viene esa energía. En este caso, el sistema de gas tiene una eficiencia del 80%, es decir, que desde la extracción, tratamiento, transporte y distribución para llegar al artefacto, bueno, pierde un poco, esa energía se pierde un poco, y bueno, lo que le vamos a pedir al sistema va a ser una energía primaria de 14,6 kilojoules. Ahora, si vamos al caso del gas, del termotanque eléctrico, con un rendimiento del 92%, vemos que lo que le pedimos al artefacto en este caso, con un mayor rendimiento, va a ser menor a priori. Entonces tenemos que pedirle una energía de 7,5 kilojoules para llegar a la energía para poder ducharnos con lo que le pedíamos al agua caliente. Y si vamos a lo que es la fuente primaria, podría ser, por ejemplo, una planta térmica, en donde hay que pasar por la generación, el transporte y la distribución, vemos que en el caso del sistema eléctrico, la eficiencia es mucho menor, desde el 30%, entonces lo que le vamos a pedir de energía primaria, en ese caso al sistema eléctrico va a ser mayor. Entonces por ahí uno, cada vez que usa la energía eléctrica en su casa, no es consciente, o por ahí piensa más en, bueno, cuánto me va a venir de plata de la luz, o ese tipo de cuestiones, y por ahí no se imagina que gasta tanta energía y que cómo es el impacto que tiene, digamos, en el medio ambiente. Y por ahí pensamos que el gas es peor, pero bueno, la energía eléctrica también demanda. Bueno, acá unos resultados parciales para llegar a la conclusión que vimos recién. Y bueno, si pasamos de diapositiva, yendo más a las soluciones que planteamos a la hora de generar mejoras en nuestras viviendas. En cuanto a los sistemas activos, que se refiere más que nada a los artefactos, una buena opción es obtener que nuestros artefactos sean de una eficiencia o un rendimiento lo mejor posible, o sea, que el etiquetado mismo de los artefactos sea lo mejor posible. Después, en cuanto a las luces, la iluminación, tener en cuenta no despilfarrar, digamos, ser conscientes con el consumo, y al mismo tiempo utilizar sistemas de bajo consumo. Y después también tener en cuenta todo lo que es la energía renovable, y como ya hemos visto en otras clases, por ejemplo, para la provisión de agua caliente, considerar los sistemas solares, que no, digamos, nos llevan a ese índice de prestación energética 0, que es lo que queremos. Bueno, yendo a los sistemas pasivos, que se refieren más a lo que es la envolvente, tenemos lo que ya habíamos mencionado a lo largo de la presentación, que es bajar lo mayor posible la transmitancia térmica de los muros, o sea, que nos aíslen lo mayor posible. Para esto me pareció bueno mencionar que en el gráfico de torta, por lo que vemos, en la parte roja sería la energía que demanda el servicio de nuestra vivienda, o sea, la vida útil, que estamos hablando de 50 a 100 años, o sea, un montón. Y la parte azul es la energía demandada por el periodo de construcción. Entonces la idea, lo que quisiera transmitir con esto, es que no solo tenemos que tener en cuenta la fabricación de los materiales y la construcción a la hora de ver cómo impacta en la energía y la emisión de dióxido de carbono, sino que también, si no tenemos unos sistemas constructivos que nos
aíslen bien y sean eficientes, a lo largo de toda la vida útil vamos a tener que utilizar mucho calefacción, prender todo el tiempo la estufa y eso va a hacer que no sea eficiente. Entonces hay que priorizar eso para después pensar en los materiales. Bueno, acá vemos otro tipo de soluciones que son tener mayor hermeticidad a la hora de hablar de las ventanas o reducir las aberturas lo más posible, la incorporación de cámaras de aire que nos disminuyen la transmitancia térmica y la incorporación de protecciones solares que hacen que en invierno aprovechemos la radiación solar y en verano podamos cubrirnos. Y bueno, por último, un caso práctico como para pensar un poco qué es lo que tenemos que darle más prioridad, si a los sistemas activos o a los sistemas pasivos. Cuando pensamos en mantener el café caliente, tenemos dos opciones, el termo Stanley que todos queremos, o un termo convencional, en donde decimos, bueno, mantenemos el café caliente a través de la aislación de un artefacto, en este caso el termo. Y por otro lado tenemos la cafetera que también lo mantiene caliente. Ahora, si yo uso el termo, no voy a estar demandando energía, entonces es como, bueno. Pero bueno, llega un momento en que las condiciones externas me piden algo más, entonces voy a recurrir a la electricidad, en este caso, y a la demanda de energía. Entonces, bueno, la respuesta a qué es lo mejor sería una situación intermedia, intentar no demandar tanta energía como para estar consumiendo todo el tiempo electricidad o energía de otro tipo, y poder anticiparnos a eso. Y al mismo tiempo, tener en consideración las energías renovables que nos hacen llegar a ese índice de prestación energética, que es lo que después nos dice qué calificación tenemos en el etiquetado, lo menor posible. Así que, ¿Te puedo interrumpir, Laura? sí. Volvé a la filmina anterior. A ver, la exposición me gustó, muy buena, qué sé yo. Hablamos de eficiencia, ¿sí? De eficiencia energética, todo. Pero hay otro elemento que podés conectar, que podés hacer y que grafica esto que vos pusiste acá en pantalla. Y es el uso racional de la energía. No solamente tenemos que lograr la eficiencia energética, sino el uso racional. Este ejemplo que vos pusiste, la taza, digo, se me ocurre a mí, ¿por qué no tomaste el café a tiempo en vez de utilizar energía o ponerlo en un termo? Es un Claro. comentario nada más. O sea, hay dos conceptos que hay que unir, ¿sí? Cuando vos proyectás la envolvente, el uso de la energía eléctrica, eso, pero también tenés que pensar en las personas, en el uso racional, que hagan, o sea, el proyecto no solamente alcanza con eficiencia energética, sino el uso racional. Simplemente un comentario porque esta pantalla me dio pie a eso. Está bien, sí, sí. Bueno, los chicos ya fueron comentando durante la clase cuánto es el consumo utilizado residencialmente, y creo que todos pudimos ver que esto ocupa un valor enorme respecto a lo que probablemente esperaríamos. Históricamente, dadas las necesidades predominantes y las condiciones que había, donde lograr una adecuada aislación térmica era difícil, trajo como consecuencia que hoy en su mayoría las viviendas cuentan con un pésimo aislamiento. Vimos que 2017 fue un punto de inflexión. Se realizaron censos y se comprobó que la gran mayoría de las viviendas poseen una envolvente construida por un muro simple de mampostería, es decir, prácticamente nada de aislación térmica. Esto llevó a la implementación del programa de etiquetado energético que estuvieron mencionando mis compañeros. Más allá de que a futuro se comience a construir utilizando metodologías que resuelvan mejor estos problemas, también deberá promoverse la rehabilitación térmica de las viviendas existentes, es decir, mejorar la envolvente térmica mediante nuevas tecnologías constructivas que hoy por hoy se consiguen relativamente a bajo costo. ¿Y por qué? Porque no alcanza únicamente con construir a futuro, ya que hoy en Argentina contamos con aproximadamente 13.4 millones de viviendas que no cumplen las exigencias, gastando muchísima energía. A la hora de analizar la eficiencia energética de las construcciones, no solo debemos tener en cuenta el desempeño de la envolvente térmica, sino también el equipamiento de funcionamiento de la vivienda, como recién mencionaba Laura y Lucho. Como ya se mencionó previamente,
La eficiencia energética de la vivienda no depende únicamente de su coeficiente K, sino que también de muchos otros factores que deben tenerse en cuenta a la hora de que rehabilitemos. En esta parte nos vamos a centrar en analizar los aspectos relativos a la mejora de esta envolvente. Siguiente, por favor. Como dijimos, a la hora de rehabilitar energéticamente la vivienda, jugábamos con dos variables. Rehabilitar los muros o los techos. Dentro de lo que es la rehabilitación en muros, hay dos que son las más utilizadas en la actualidad. La primera es la aplicación de un revoque termoaislante, y la segunda es la instalación de aislantes térmicos prefabricados, más una capa de protección y terminación exterior. Esta puede ser, puede ser de aplicación interior o de exterior. En el caso exterior se agrega esto que acabo de mencionar. Dentro de lo que es rehabilitación en techos, hay dos que son las más utilizadas en la actualidad. La primera es la utilización de productos en base de cemento, hormigón, o sea, lo que viene de un hormigón alivianado, o colocación de EPS retirando el contrapiso original. Siguiente, por favor. Vamos a hacer mención a cada una de estas y vamos a ver básicamente qué resultados se obtienen, y para eso, con eso cerramos la clase de hoy. La primera es la aplicación de revoque termoaislante. Este se utiliza en sistema de mampostería tradicional. Lo bueno es que no conlleva dificultades tecnológicas y que no requiere mano de obra calificada. Esta solución puede ser aplicada tanto en el interior como en el exterior, o en ambas. Aunque suele hacerse siempre en el exterior para evitar perturbar mucho el interior de la vivienda. En la siguiente filmina vamos a ver un esquema de la solución planteada, donde puede verse en celeste el revoque termoaislante con su respectivo coeficiente de conductividad térmica. Puede observarse cómo mediante la aplicación del revoque que acabo de mencionar, pasamos de un K inicial de 1,6 a uno final de 0,87. Es decir, se consigue prácticamente duplicar la aislación térmica del muro. Siguiente. La siguiente que vamos a ver es colocar un aislante térmico prefabricado de aplicación interior. Este consiste en disponer del lado interior del muro una capa aislante de lana de vidrio o poliuretano, depende del caso. Y en el caso de colocar, una placa de roca de yeso como terminación final. En el caso de utilizar la lana, se dispone también una barrera de vapor para evitar condensaciones indeseables. Lo que se hace básicamente es que se coloca un entramado de perfiles, entre medio se coloca el material aislante y luego la barrera de vapor para evitar condensaciones. Y por último, obvio, la terminación interior. En lugar de utilizar la lana de vidrio, también podría colocarse, como dije, una capa de poliuretano que cumple con ambas funciones, ya la de la barrera de vapor y la de aislamiento térmico y acústico. En las siguientes dos filminas vamos a ver ambas soluciones y los resultados que entregan. Puede observarse que en la primera solución de la lana de vidrio logra aumentarse a un poco más del doble la aislación térmica del muro, y en la siguiente puede observarse cómo logra reducirse casi 4 veces la transmitancia térmica, resultando la mejor opción que la lana de vidrio. Ambas soluciones tienen como ventaja que requiere mano de obra calificada y que invade parte del área útil de la vivienda. Por último, en muros es lo mismo que antes, pero de aplicación exterior. Básicamente es igual al anterior, pero la aislación se coloca del lado exterior del muro. Esta solución tiene como ventaja que no reduce el área habitable y no afecta actividades interiores durante su ejecución. Y el típico esquema de esta solución es el AIFS, que es uno de los más conocidos mundialmente, que consiste en una placa de EPS, de telopor, que luego será recubierto por un revestimiento de elastoplástico que se lo llama base coat. En la siguiente imagen vamos a ver cómo se observa que con solo un par de centímetros de EPS puede obtenerse casi el doble de la aislación térmica. Ahora vamos a pasar a lo que es techos, en las siguientes 4 filminas creo, donde vamos a ver cada uno de ellos. El primero es lo que es hormigones livianos, y después veremos lo que es colocación de EPS. El primero tiene de bueno que tiene mucha mejor aislación térmica respecto de hormigones convencionales, después que es trabajable, es fácil de aplicar, y que tiene muy bajo peso propio respecto a hormigones típicos. Este consiste en agregar una capa de hormigón de aproximadamente 20 centímetros por encima del contrapiso, y en la siguiente filmina vamos a ver cómo queda el paquete estructural. Se observa cómo colocando el hormigón liviano aumenta aproximadamente 3 veces la aislación térmica del techo. Siguiente, por favor. Por último, veremos el último esquema de todos, que es la colocación de EPS en techos. Este consiste en interponer una plancha de EPS en donde estaba el contrapiso de hormigón, y por encima se va a colocar una capita de mortero y luego la cubierta. Esta tiene como ventaja que hay que romper todo el contrapiso,
tiene como ventaja que es, desventaja también, que es más caro que el hormigón alivianado, pero es mucho más liviano. Y por último, lo más importante de todo es que en el esquema final se puede ver cómo esta solución es la que más impacto tiene respecto de la disposición original, aumentando casi 10 veces la aislación térmica del techo. Bueno, esto fue todo y muchas gracias a todos por escuchar. Estuvo muy bien la clase, chicos, súper claro. No sé si alguien tiene alguna duda para preguntarles. Alguno de los docentes, si no. Bueno, si no pasamos al grupo 5 con la resolución del trabajo práctico de paneles radiantes.